buenos días porque mucha gente nos sigue acompañando. Después de la información de Tigo, de todo el equipo de deportes, ya la señal que tenemos nosotros a través de la televisión y la señal también a través de 92.3 FM, acompañados de todo el equipo digital que tiene minuto a minuto, con galería de fotos, con testimonios, videos, todo el material periodístico que nos aporta para tener la información completa desde el Vaticano, que es el escenario de la noticia más importante en este momento. Les damos la bienvenida junto con todo el equipo técnico nuestro que tiene en estos momentos a cargo la producción de esta edición de En Contexto y lógicamente a nombre también del equipo de periodistas. Aquí ya está Angie Cantillo. ¿Cómo está, Angie? Buenos días. Muy buenos días, don Henry y Lorena, los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia, a nuestro invitado que ya está por acá, en unos minutitos ya se los vamos a presentar. Espero que estén teniendo una bonita mitad de semana. Yo pensé que ya era jueves. Ah, bueno. Se me confundió. Se le adelantó. Se me confundió el día. Se le adelantó. Más rápido. Sí, y Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, don Henry, Angie y a los compañeros también en la parte de producción, Pupi, Ernesto y a todos los que están con nosotros en esta edición especial, en esta edición de mucha carrera y de mucho, vamos a ver, incertidumbre, pero esperanza, y son muchos sentimientos los que tenemos definitivamente en este inicio del cónclave sobre los cuales vamos a estar hablando durante este programa. Muchísimo. Y de aquí en adelante... Bueno, sí. Hasta que tengamos humo blanco. Seguramente alguna programación vamos a interrumpir, seguramente muchas cosas van a pasar mientras estemos al aire, o bien desde Buena Mañana, o en Contexto, o en cualquier programa, incluso los de la tarde. Si en Asiento Extra cualquier información resulta desde el Vaticano, pues lo vamos a entregar. Así que bienvenidos, son las 10 de la mañana, 35 minutos, estamos en Contexto. Pone sus ojos en el Vaticano. El Cónclave, minuto a minuto. Grupo Extra, testigo de la historia. La presentación lo dice todo, compañeras, ser testigos de la historia. Eso, me gusta. Uno como profesional, como periodista, le llena el pecho, porque estamos sentados en gradería, la que debe ser VIP, viendo lo que está pasando con algo que realmente en este momento es lo que está llamando la atención. ¿Quién será el nuevo Papa? Saludamos y ya la señal, ustedes, para quienes están a través de la televisión, la señal, pongamos ese cuadro, por favor, sí, Pupi. Por favor. Full, para verlo en pantalla, porque esa ventanita donde se está viendo en este momento, esa ventanita, Angie, Lorena, será la protagonista. Ahí veremos a la persona que se asome a decir Habemus Papam. Con un ambiente de muchísima expectativa, además de las cientos, yo diría miles de personas que llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro, como dice la presentación, a ser parte de la historia y ver en vivo y todo, y en vivo y a todo color, como decimos, esa elección que hace poquitos minutos, escasos, yo diría 10, 15 minutos a lo mucho, se cerraron las puertas. Un poquito más, yo creo. 9:45 aproximadamente. 9:45, 45 minutos. Más o menos. Y ya están deliberando. Si es que hay deliberación como tal, que uno se imagina como si fuera en la Asamblea Legislativa, y eso no es así. Que es que el voto mío es por tal. No. Esto es más reflexivo. Ya están contando más bien en este momento. Bueno, entonces vamos a esperar que terminando de presentarlos quizás. Cualquier información que nos entreguen sobre cómo se desarrolla en este momento entonces el cónclave. La congregación, ya la reunión de los cardenales. Hansel Zúñiga está aquí a nuestro lado, ya lo vamos a presentar, pero debe para estar... que ya nos vaya corrigiendo. Eso iba a decir, para que nos pellizque. Así no se dice. Va notando. Porque hay términos que realmente uno dice mal, o los interpreta simple y llanamente muy, muy terrenales, pero hay términos, hay cosas que hay que llamar por su nombre. La chimenea, creo que no ha dejado, las gaviotas y los pajaritos en la zona no dejan o de estar cerca o de estar encima de la chimenea. Se van a asustar cuando haya humo. Se van a asustar, yo creo que les dicen, les anuncian.
Bienvenidos, las 10 de la mañana, 38 minutos. Digo, bienvenidos a esta transmisión especial. Ahora sí, vamos de una vez con información, porque incluso nos vamos a comunicar en segundos con Roma. Lorena. Con la imagen también del cierre de las puertas, y era lo que estábamos justamente esperando durante la mañana, desde las 8:30 que inició oficialmente este proceso con la oración de los pontífices, de los cardenales en la Basílica Paulina, posteriormente a todo el proceso de oración y todos los ritos que ya vamos a ir comentando. Este es el momento del cierre de la puerta. ¿Aparece el cardenal? El cardenal se llamaba Giovanni Ravelli, que es el maestro de ceremonias litúrgicas pontificias. El momento en el que cierra la puerta. Chao todos. 4 metros de altura, 2 metros de ancho, madera, y no les voy a decir de dónde la madera. Frase? La Extra omnes. Extra omnes. Chao todos. Puedan, hombres. Y la imagen que hemos esperado tanto tiempo, porque decíamos muy temprano que hay cosas que son muy icónicas, y una de ellas es esta, el cierre de esa puerta, donde ya queda la señal de que estas personas, estos cardenales, quedan encerrados con clave, con llave, para que definan quién será el Papa. Así es. Bueno, y le damos entonces la bienvenida a Hansel Zúñiga. Él es profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Nos ha acompañado en otras ocasiones de manera virtual, pero ahora en esta ocasión tenemos mucho que conversar, así que más fácil y más bonito hacerlo así presencial. Gracias por estar aquí en la cabina, Hansel. Buenos días, muchas gracias Lorena, muchas gracias Angie, don Henry, y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Efectivamente, la parte virtual no sustituye este encuentro de manera presencial. Jamás. Bueno, ¿cómo ha vivido usted todo esto? Bueno, en realidad, como lo hablábamos aquel lunes en la mañana, en la madrugada en que amanecimos con la muerte del Papa Francisco, fue algo inesperado, porque lo vimos el día anterior en la Plaza de San Pedro, incluso saludando a la gente y demás, aunque ya se veía deteriorado de salud, ¿verdad? Se veían altibajos en su salud, pero aún así fue algo inesperado, no fue algo que hubiésemos pensado. En todo caso, a partir de ese momento se activa un protocolo que no veíamos desde hace 12 años y que tiene todo un procedimiento complejo del cual, pues, confieso que he tenido que revisar, ¿verdad? Porque son elementos de historia. Yo soy especialista en cuestión de historia del cristianismo antiguo, en los primeros siglos del cristianismo, y que se enraiza en ese proceso. Pero todo este desarrollo es medieval y luego también de la época moderna. Bueno, pero estas cosas también, Hansel, de saber que ahí están los cardenales que están tomando una decisión. Ustedes que viven pues estudiando estos temas, ¿cómo lo viven? También la expectativa es del minuto a minuto, igual, qué va a pasar, cómo será, o el cómo lo están haciendo ustedes, ¿lo tienen claro? Es que depende mucho de las sensibilidades, porque, por ejemplo, tanto desde la Universidad Bíblica Latinoamericana como la Universidad Nacional, en dos lugares donde trabajo, el interés fundamental nuestro tiene mucho que ver con cómo la Iglesia Católica como institución tiene efectos sobre temas de derechos humanos, sobre elementos de la diplomacia mundial, en este contexto, este mundo tan polarizado y tan lleno de conflictos, no solo las más mediáticas como la guerra de Ucrania y Rusia o la guerra en el Medio Oriente, la situación entre Hamas e Israel, sino también la situación de las guerras en África y en otros lugares. El Vaticano tiene como Estado un elemento de diplomacia muy importante que puede servir de mediador, que puede servir de un ente que puede colaborar en todos estos procesos. Entonces uno lo ve no solamente como creyente en el sentido de qué camino puede tomar la Iglesia ad intra, sino como la Iglesia Católica como ente político también tiene un elemento ad extra, ¿verdad? Y puede ofrecerle a la humanidad en este tiempo tan convulso. Hansel, más allá también de todo un tema de lo que pueda verse de la perspectiva religiosa, que por supuesto es la que lidera aquí la discusión hoy, hay un tema también un poco más, yo no sé si podemos decirlo como pagano, pero es lo que se mueve, por ejemplo, en las casas de apuestas con el cónclave. El cónclave es literal materia prima para todas esas personas que apuestan miles de dólares. Lo estaba leyendo hoy en la mañana, a ver
quién va a ser el sucesor, a ver si alguno pega, como decimos a lo tico, quién va a ser el nuevo papa, e incluso hasta apuestan sobre cuál podría ser el nombre que utilice también el nuevo pontífice. Sí, sería interesante ver cuáles de esas apuestas en el año 2013 pegaron a Bergoglio o cuáles pegaron a Ratzinger, ¿verdad? Eso es muy complejo. Bueno, Ratzinger es uno de los pocos casos, el Papa Benedicto XVI, que podemos decir que no cumplió la frase de quien entraba papa sale cardenal. Él entró papa y salió papa. Era el decano del colegio cardenalicio, ¿verdad? La mano derecha de Juan Pablo II. Pero sí, se mueve muchísimo dinero en esto. En algunos lugares, en la misma Italia, es prohibido, ¿verdad?, ese tipo de apuestas, pero en otros lugares, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, según leía, las inversiones de casi 30,000 euros, $30,000 son algo inimaginable para uno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el que apuesta con lo que sea. Sí, eso sí. ¿Verdad? El apostador, eso es una enfermedad. Finalmente, pues sí, viven en esas. Ahora, hay algo que sí nos gustaría saber muy bien, Hansel, es los procesos. No sé si eso está muy claro, es decir, ellos están deliberando en este momento. ¿En qué momento hay una primera definición? Decían que, creo que fue Lorena que contó que quizás la primera votación no tiene humo, sino que es como un paneo, una fotografía de cómo están las cosas, a ver quién tiene mayor preferencia entre algunos, si hay un nombre que ya esté rondando, o dos o tres, y comenzar a partir de ahí. O esta primera sentada de los cardenales, ¿qué produce, en qué momento? Y cuéntenos un poco de esa mecánica para comprenderla un poco. Sí, es bien interesante, ¿verdad? Como les digo, esto es un elemento casi de normas, como un reloj suizo que se va moviendo, ¿verdad? Y cada pieza tiene su engranaje. Sin embargo, hay dos elementos interesantes, como antes de entrar solo en el proceso de cuestión histórica. En el año 1274, por primera vez, estamos en plena Edad Media, un obispo de Roma decide que no se puede incluir la posibilidad de que el pueblo de Roma sea el que todo elija al Papa, porque al inicio, en los primeros siglos, era el obispo de Roma quien decidía quién iba a ser su sucesor, y eran mucho menos cardenales, y además de eso, la gente, ¿verdad? La gente era la que aprobaba esa elección, ¿verdad? Había una elección pública. Entonces, ya después, en años 1600, 1500, se hablaba de tres formas de elegir al sucesor de Pedro, al obispo de Roma, que era o la aclamación pública, o la votación secreta, o colocar comisarios, o sea que unos obispos de distintas regiones enviaran a enviados suyos, valga la redundancia, para que depositaran el voto. Pero ya desde el Papa Pablo VI eso se elimina, ¿verdad? Y se habla exclusivamente, y Juan Pablo II, que es, para entrar ya en el tema, Pablo VI y Juan Pablo II, con sendos documentos, ya dicen que solamente a través de votación secreta. El documento es clarísimo, se llama la Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II del año 1996, es una constitución apostólica y se detalla paso a paso el proceso de los funerales y también el proceso del cónclave. Y hay también documentos propios que son un ordo, un texto regente para poder decir los procesos. Entonces, lo que decía ahora, o lo que me preguntaban directamente, después de haber entrado, hoy en la mañana se celebró a las 2 de la mañana hora nuestra, ¿verdad? A las 10 de la mañana hora de Roma se celebró la misa pro eligendo pontífice, eligiendo al Papa, ¿verdad? Eligiendo al pontífice. Y en esa misa, allí empezó el cónclave. El cónclave empieza desde ya. Los cardenales empezaron a moverse, tenían tiempo hasta el día de ayer a las 3 de la tarde de pasar todos los tiliches, todos los chicas para la casa Santa Marta, ¿verdad? Acomodarse en las habitaciones que fueron sorteadas. No fue que usted escogió cuál habitación, se eso lo vimos. ¿En serio eso es así? Sí, se sortean, porque hay de todo. ¿Se saca numerito? Me imagino, no sé cómo lo harán, si con una paja más alta que otra o quién agarra, ¿verdad? No estoy seguro, pero se sortean las habitaciones y ya se acomodan porque tienen que aislarse. Antes de la misa, ya ahora sí depositan todos los celulares, móviles y demás. Desde la misa ya no tienen nada. No, ya no hay acceso porque el cónclave empezó en la misa, ¿verdad? Entonces empieza la misa, en la misa aparte de que la celebración eucarística para el católico es lo fundamental, pero a nivel político, la homilía que dio el cardenal decano Giovanni Battista. Sí. Sigue. Ok, la nota de que la homilía que dio el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del colegio cardenalicio, marca
en gran medida, o nos hace una síntesis muy somera de lo que discutieron en las reuniones que tuvieron previamente. Desde que murió el Papa se han estado reuniendo los cardenales en congregaciones generales, que llaman ellos, y se discute acerca del sentido de la Iglesia, qué papel juega la Iglesia ahora. Se empieza a hacer un perfil de qué figura se necesita, tanto la Iglesia Católica para adentro como para ofrecer al mundo, ¿verdad? De un pontífice. ¿Cuáles fueron los temas que se discutieron? Hoy Giovanni Battista Re, en su homilía, que fue una homilía muy cargada de espiritualidad, también dio unas líneas, dijo, bueno, queremos alguien que mantenga unidad en la Iglesia, y eso nos dice por ende que hay facciones, que hay grupos, y está hablando de la unidad. Además también dijo de una manera muy directa que va a tener un momento muy tenso en el mundo por las situaciones, entonces se ocupa una persona también diplomática en medio de todo esto. Eso él no lo dijo directamente, pero uno asume a partir de la predicación. Entonces son elementos, y por supuesto aquí tiene que haber un tema de una vida moral muy indiscutible, muy intachable para poder asumir ese papel. O sea que en este momento ellos están definiendo eso que usted dice, Hansel, ese perfil, como quién tiene ese currículum así, como con esos tintes de honestidad, etcétera, y se van seleccionando un grupito de los papables. Es muy posible que ya esto en las congregaciones lo hayan discutido, porque después de la misa ellos se fueron a almorzar, ¿verdad? Y ahora a las 4:30 hora de Roma, 8:30 hora nuestra, se reunieron en la capilla Paulina, que se llama así por Paulo III, está cerquísima de la capilla Sixtina. Si alguno de nuestros oyentes han visitado los museos vaticanos, es curioso que la capilla Sixtina no tenga puerta abierta al público, digamos, abierta a la calle, quiero decir, sino que uno tiene que recorrer adentro del Palacio Apostólico y los museos para poder ingresar, porque cuando Sixto IV pensó la capilla Sixtina, por eso se llama Sixtina, era una capilla privada para él. Entonces por eso no tiene acceso directo a la calle, y por eso se ve de largo, la chimenea se ve larguísimo, ¿verdad? De allá. Es cierto. Pero a ver, entonces, en este momento o luego de que se cerraron las puertas, de que echaron a todo el mundo, ahí no hay discusión, ¿cierto? O ahí está la posibilidad. Lo que la Universi Dominici Gregis dice es, que fue lo que vimos, ¿verdad? Se reunieron en la Paulina, hacen una breve introducción, una breve oración, sigue la procesión que tiene como signo litúrgico el hecho de que somos peregrinos y caminantes en esta vida. Entonces caminan hacia la capilla Sixtina cantando las letanías de los santos, pidiendo que ellos también iluminen el proceso del cónclave. Llegaron, ingresaron, entraron, se colocaron en las mesas ya dispuestas e hicieron un juramento. En este momento, esto es algo curioso, digamos, porque quien dirige el cónclave es el decano del Colegio Cardenalicio, pero como el decano, Giovanni Battista Re, tiene 91 años, él no puede entrar en el cónclave porque tienen que ser menores de 80. Entonces, ¿quién le sigue? Que era una pregunta que me hacías ahora temprano, que por qué van en determinado orden. Dentro de los cardenales hay grados de un cardenal obispo, un cardenal presbítero y un cardenal diácono. ¿Qué significa? Que no son obispos los que son diáconos o presbíteros, no, todos son obispos, pero como en la antigua Roma, en la época del nacimiento del cristianismo, cuando se nombraba a quienes iban a ir a votar, ese proceso, quiénes eran los sacerdotes de Roma, entonces se elegían algunos obispos de las diócesis suburbicarias, que son las diócesis del sur de la ciudad de Roma, eran 7, esos votaban, luego los presbíteros, los sacerdotes de las parroquias de Roma, y luego algunos diáconos, que eran los que votaban. Esto quedó marcado en la historia porque como se reservó para los cardenales, entonces ahora cuando el Papa crea un cardenal, se le dice usted es presbítero de la parroquia tal en Roma, aunque no viva ahí, aunque sea allá de Mongolia, ¿verdad? Entonces a él es el presbítero. Es más, en estos días de las congregaciones ellos visitaban su parroquia para celebrar misa. Ayer me di cuenta de ese dato y eso está súper curioso, ¿verdad? Entonces, y estaba viendo que hay muchas parroquias, entonces sí hay una para cada cardenal. En Roma caminas y cada 50 metros hay un templo, ¿verdad? Entonces está todo este detalle. En ese sentido se ordenan y como Giovanni Battista Re no puede entrar por esos 91 años, entonces quien le sigue es el cardenal obispo,
de mayor antigüedad, y ustedes lo conocen, Pietro Parolin, el ex secretario de Estado. Él es cardenal obispo y el primero de ellos y quien dirige el cónclave. Súper hombre de confianza de Francisco. Sí, una figura diplomática, fue incluso fue embajador en Venezuela, inclusive en momentos tensos, ¿verdad? Una figura interesante. Hansel, son 89 votos, ¿verdad? Sí, digamos, en este momento son 135 electores, 2 que dijeron que no iban a poder por temas de salud, 79 años, uno de España y el otro no recuerdo, me parece que es, no recuerdo. Y entonces, de esos 133 que van a votar para alcanzar los 2/3, que es lo que se necesita, corresponde a 89 votos para poder lograrlo. Por toda la dinámica, el protocolo que ya usted nos ha explicado, es común de que en efecto la primera fumata, perdón, estoy con el volcán Poás, la primera fumata. No se preocupe. Yo también estaba confundiendo esos términos. Fumata es en italiano, en español sería humareda. Bueno, está bien. Sí. Humito. Está bien, gracias por la corrección. Todos los días aprende algo. Que la primera fumata sea negra por un tema de que están apenas negociando, como decimos nosotros. Ha habido en la historia, no sé si usted lo recuerda, alguna primera vez de que en efecto esa primera fumata fuera blanca. O sea que esta primera reunión de una vez... De un resultado... Que de aquí no salgamos hoy, básicamente. Sí. Bueno, sí ha sucedido, no recuerdo exactamente el nombre del Papa ni demás, pero sí han habido elecciones, cónclaves que han durado horas, así como han durado cónclaves 3 años casi. Un cónclave en la ciudad de Viterbo, que incluso, eso es otro detalle, no todos los cónclaves se han hecho en Roma, ni todos se han hecho en la Capilla Sixtina, eso es una cuestión más del siglo XIX. Pero, digamos, incluso los turistas visitan la ciudad de Viterbo, hay un palacio apostólico allí donde se hizo esa elección, 1200 algo, y ese proceso de elección duró 34 meses, y estaban ya la gente de la ciudad, como en esa época los papas también son señores feudales, ¿verdad? Tienen que administrar, tienen que tomar decisión, los estados pontificios se extendían por toda Italia, tenían que tomar determinaciones, entonces digámosle así, el alcalde, entre comillas, una figura política importante de la ciudad de Viterbo, los encierra y les dice, vea, o les vamos a empezar a reducir la comida. Y les vamos si ustedes no hacen esto en pocos días, les vamos a reducir la comida a pan y agua. Incluso llegó el momento en que quitaron el techo de la zona de la ciudad de Viterbo para que quedaran a la intemperie y que salieran rápido, porque necesitaban tener a alguien que tomara decisiones, ¿verdad? Y en el Palacio Apostólico de Viterbo están los huecos donde colocaban los báculos de ellos para hacerse tiendas porque empezaba a llover o tenían que protegerse de la inclemencia del tiempo. Wow. Entonces hubo cónclaves tan chiquititos como cónclaves muy largos también. Pero lo que decía, nada más para cerrar esa idea, entran ahorita, hacen el juramento, que fue lo que vimos, sale este no es cardenal, si lo vieron estaba vestido de un color morado, él es obispo, el ceremoniero, el especialista, ¿verdad? Del área, el que dirige la cuestión litúrgica, Ravelli. Extra omnes, Ravelli, fuera todos, ¿verdad? Fuera todo, se queda él y se quedó el cardenal Raniero Cantalamessa, que fue el predicador de la Casa Pontificia. Él va a hacer una predicación muy breve, curiosamente él es cardenal, pero no es obispo, es solamente sacerdote. Francisco le otorgó ese título, no sé si fue fue Francisco, me parece, o Benedicto XVI. Incluso hay un cardenal, Timothy Radcliffe, del Reino Unido, que él es sacerdote dominico y no es obispo, pero por su nivel teológico, por lo que él ha aportado a la iglesia, le dieron el título de cardenal. Entonces, y está ahí. Él no va a votar, no, porque no es obispo, ¿verdad? No está. Allí estuvo en las congregaciones y creo que tiene más de 80 años, o si no, se acerca a los 79. En todo caso, después de la predicación de Raniero Cantalamessa, van ahora sí a salir todos y se quedan solamente los 133 electores allí. El decano, ahora Parolin, les va a decir, bueno, ¿están de acuerdo que empecemos? Hacen una oración, ¿están de acuerdo que empecemos con la votación ya o necesitan tiempo? Necesitamos tiempo para pensar. De ahí dependerá si hay fumata o no. Si ellos dicen, sí, vamos a votar, va a haber fumata. Si no votan, no hay fumata, ¿verdad? En esta primera elección. En esta primera elección, sí. Es que había leído, Hansel, que creo que entonces corregirlo de la mañana, porque había leído que la primera decisión, que es como esa foto, a ver cómo están las cosas, no tendría votación ni fumata. Ya en la segunda sí se utilizaría o el negro o el blanco, lo que sea. Sí, en este caso, digamos, si hay votación, habría fumata. Y estaríamos, aunque sea negro. Sí, aunque sea negro, ¿verdad? Habría fumata allí. Y es más, alguien puede decir, bueno, ellos se atienden solos y demás. No, resulta que al último cardenal,
que está sentado por la puerta, que es el cardenal diácono, un cardenal diácono, ¿verdad? Están los obispos, presbíteros y diáconos. El más joven de los diáconos le va a tocar estar abriendo y cerrando la puerta para que entren los ceremonieros a repartir los papelitos, las papeletas, para que ingresen y cierren. Si hay algún cardenal que está enfermo. De hecho, había uno con bastón. Sí, si hay alguno que por el tema de salud tenga que retirarse a las habitaciones de Santa Marta, él puede votar desde la habitación de Santa Marta, porque designan cardenales enfermeros que van a ir y recoger el voto. Entonces la puerta no es que se cierra del todo, van a estar entrando y saliendo por temas logísticos. Y la comida también se la llevan ahí. Ellos salen a la comer a Santa Marta. A Santa Marta. Sí, las votaciones y el trabajo es en la Sixtina, pero ellos van a Santa Marta. Hay una, a ver, Hansel, usted me ayuda a entender esto porque lo leímos temprano, pero creo que vale la pena teniéndolo usted, aprovechando que usted está aquí. Es que dice que cuando el decano de los cardenales, presidió en la basílica y en la misa, la homilía se suele leer con interés porque da pistas, resume la visión del nuevo Papa que ha ido cristalizando en los días previos. Su felicitación al cardenal Parolin y el hecho de no citar a Francisco ya está provocando comentarios allá en el Vaticano, allá en Roma. Ahora me va a responder porque vamos a ir a Roma de inmediato, Hansel, porque ya tenemos comunicación a esta hora, Lorena, de nuevo con la Plaza de San Pedro. Ya está María Fernanda. Tenemos a María Fernanda con nosotros para que nos pueda dar más detalles sobre cómo está en este momento María Fernanda Quiroz, quien es periodista costarricense y que desde la mañana, a hora de nuestra, ha estado contándonos la dinámica que se tiene. ¿Cómo está en este momento? Que sin duda alguna ya la cantidad de gente aumentó de manera considerable. Nuevamente, buenos días por acá. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Buenas tardes para nosotros acá. Qué momento tan emocionante, Henry y Lorena. El corazón late a 1000 por hora en este momento en la Plaza de San Pedro. El cielo se tiñe de un celaje precioso que nos deja perfectamente la chimenea de la Sixtina. Todas las personas aquí presentes ya tienen preparado su teléfono celular que apunta directamente hacia esa dirección. Las cámaras de los medios de comunicación tratan de enfocar de la mejor manera esa chimenea que nos dará una respuesta. Muchísimas personas. Ha crecido muchísimo la cantidad de personas. Ya no se puede caminar con tanta facilidad por la vía de la conciliación. Ahora se camina muy lento y con la mirada puesta en la chimenea de la Capilla Sixtina. Claro, ahora, María Fernanda, dice usted que la gente que siguió llegando ahí a la Plaza de San Pedro, ¿en algún momento eso se cierra o seguirá llegando gente inevitablemente? Seguirá llegando gente, Henry. Ahora también hay muchísimos más controles de seguridad. Al principio únicamente me tocaron el bolso a la hora de ingresar, ahora no, ahora están abriendo los bolsos, están revisando. Es una revisión muchísimo más exhaustiva que la que se estaba haciendo en horas de la mañana. Claro, cuando llega, ya va llegando, de hecho la imagen que tenemos, María Fernanda, de la plaza en este momento es el sol. Eso es un contraluz, yo no sé cómo quedará si sale fumata en este momento. Exactamente, sí se ve. Se ve perfectamente la chimenea, desde acá donde estamos todos lo podemos observar, vemos el sol impresionante y se ve perfectamente la chimenea de la Sixtina. 7 de la noche allá. Ya son 7 de la noche, claro. Ahora, María Fernanda. Ya son las 7. Sí, usted decía lo del bolso. El sistema de seguridad tiene que ser bárbaro, brutal. Obviamente la seguridad en este momento ahí en la plaza. No hay máquinas específicamente como detectoras de metal, eso es algo que me llama mucho la atención, al menos no dentro de los controles que se están haciendo a lo largo de la vía de la conciliación. Lo que están haciendo muy rigurosamente es abriendo los bolsos, revisando exhaustivamente lo que uno lleva adentro. Incluso yo tengo una cosmetiquera, la abrieron para ver qué era lo que llevaba y así pude ingresar. Eso en el segundo control, porque me metí a una cafetería que estaba muy cerca del segundo control. El primero está muchísimo antes muchísimo más lejos de la Basílica de San Pedro como tal.
este segundo está más cerca. Ahora, la pregunta final, María Fernanda, para dejarla tranquila ahí con su celular enfocando la chimenea. ¿Cómo tiene el corazón? A 1000 por hora, me imagino, como usted decía, la ansiedad que no deja de atacar. ¿Cómo está usted? Uy, Henry, qué pregunta. Sí, el corazón latiendo a 1000 por hora, con el rosario en la mano y bueno, yo creo que un poco al punto de las lágrimas, porque es un momento sumamente importante para todos en general, pero para quienes espiritualmente sabemos lo que esto significa. Es impresionante poder estar acá y poder vivir un momento como este. Muy agradecida con el Padre por haberme puesto hoy acá. ¿Alguna vez se imaginó estar en ese sitio en este momento? ¿En la vida lo soñó? Nunca, Henry, nunca. Yo creo que esta cobertura jamás voy a poder olvidarla y no habrá otra que pueda igualarla. Yo me imagino eso siempre. María Fernanda, la dejamos tranquilita para que usted viva el momento, porque no solo es periodista, es un ser humano que quiere estar en ese sitio por lo que nos contó en la mañana. Es un momento que está viviendo y ella quería estar ahí, y no aprovechamos para saludar solo a la persona, sino aprovechar a la periodista, porque estando en ese sitio, pues obviamente que teníamos que aprovechar su presencia. María Fernanda, un abrazo muy grande. En el momento que pues haya el humo y cosas así, pues obviamente que trataremos de comunicarnos de nuevo, sabiendo la locura que se va a generar sí. En ese momento, en ese sitio. Uy, sí. María Fernanda, un abrazo, gracias. No es ninguna molestia, Henry, un abrazo de vuelta. María Fernanda Quiroz, periodista costarricense que reside en Madrid, pero se desplazó hasta Roma. Nos contó muy temprano en la mañana que ella, en lo personal, quiso hacerlo por una situación propia y se encomendó a la Virgen, ¿verdad? Que nos decía de estar en ese sitio. Por eso dijo lo del rosario. No está solo la periodista con la ansiedad del periodista, sino de la fe de alguien que cree. Sí, como lo decía ella, para uno como periodista que le apasiona cubrir, claro, verdad, lo que sea, ser parte de la historia y decir, es que cuando se eligió a tal papa yo estuve ahí y yo lo cubrí, en efecto. Creo que es algo que dependiendo de la pasión de cada ser humano, y que pueda ligar esas pasiones personales a una profesión, pues no tiene de cómo pagarlo uno. No, pero además, como ser humano, si es fiel creyente, practicante de la religión católica y demás, es el sueño de todo católico hoy, yo creo, poder estar ahí. Bueno, vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a ir a un corte rápidamente y volvemos, porque tenemos mucho trabajo frente a esta transmisión especial del cónclave, ya con nuestro invitado también, las comunicaciones con Roma, que no vamos a dejar de tener, la señal en vivo desde la Plaza de San Pedro, la señal que nos muestra cómo está la chimenea. Todo esto vamos a estar minuto a minuto por lo que está sucediendo. Y una pregunta que dejamos en la mesa, que dejamos en el aire, que obviamente llama la atención por lo que sucedió en la misa. Ya ahora voy a repetir qué fue lo que nos interesó mucho, junto con Hansel Zúñiga, que es profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Ya volvemos. Las 11 de la mañana y 8 minutos, 11 y 8 en la mañana. Tarde ya en Roma. Esa señal, por favor, Pupi, la señal que tenemos de la Plaza de San Pedro, y tenemos también de la chimenea, que Angie, el día que estaban, incluso el día que instalaron la chimenea, ese día, esa imagen de los bomberos instalando ese aparatico que está ahí en señal nuestra, fue noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Sí. En todos. Cualquier detalle, ¿verdad? De lo que haya estado ocurriendo en el Vaticano durante todo el proceso que se ha seguido desde el anuncio de la muerte del Papa Francisco. Yo creo que no ha habido un día en el que no haya noticia. Desde allí fue noticia cuando se llevaron el apartamento del Papa Francisco. Ayer el tema del anillo, que tal vez Hansel también nos pueda explicar un poco el por qué se hace. Y hoy era el día en que los ojos del mundo literal están puestos en Roma. Que preguntábamos, Hansel, el anillo, porque había una mujer
como rayándolo, el anillo del Papa Francisco. ¿Está dañándolo o qué es lo que le hacen al anillo? Bueno, es que dentro de las insignias pontificias, es decir, cuando en la ceremonia se proclama ya el nuevo Papa, después de la elección hay una misa de inicio de pontificado, se le va a dar un anillo que se llama el anillo del pescador. Se llama así porque tiene las imágenes de Pedro pescando, ¿verdad? Pero ese anillo tiene una insignia. En la antigüedad, Edad Media todavía, se firmaban los documentos con candela, con cera, y usted colocaba el sello allí para demostrar autenticidad. Entonces eso quedó allí marcado. Lo que se hizo ayer fue rayar el anillo. El documento dice destruir, pero no se destruye, se raya para que nadie pueda falsificar los documentos del Papa. La firma del Papa. Exactamente. Oh. El anillo, ¿verdad? Vamos a ver, la estructura como tal, sí. Exacto. ¿Qué se hace con eso entonces? Se conserva, se guarda, me imagino que lo tienen en alguna cuestión de museos y demás. Okay. No es como en la película Cónclave que lo rompen o alguna cuestión así. Sí, hay muchas cosas muy certeras en la película reciente, pero hay algunas cosas que o se dejaron de hacer por Francisco o que no están en la Constitución esta que mencionaba. Sí, es que estábamos pensando que si se pasa de generación en generación entre papas, por ejemplo, ¿verdad? Y nada más se le cambia la parte del sello, como así. Sí, sino que se hace uno nuevo. No, habría que cambiar el tamaño también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí a la pregunta que le hice con base en lo que están publicando los medios de comunicación, y voy a leer textual una publicación del diario El País de España, que dice, después de la misa que se cumplió hacia la madrugada nuestra, dice: por la mañana, el decano de cardenales, el italiano Giovanni Battista Re, ha presidido en la Basílica de San Pedro la misa que pues abre ya el cónclave como tal. Esta homilía, en ella se suele leer con interés porque da pistas, resume la visión del nuevo Papa que ha ido cristalizando en los días previos. Lo que pasa es que Re felicitó al cardenal Parolin y no citó a Francisco. Y eso, aquí quienes agarran con pinzas la letra chiquitita, dicen, a ver, ahí hay un mensaje. Dice que ha provocado incluso las primeras tensiones. ¿Será, Hansel? Yo creo que, bueno, una cosa que tal vez ustedes han leído también y han escuchado en estos días, que se lee el cónclave como si fuera una cuestión electoral de política pública en cualquier país, y no es así. Evidentemente hay tensiones, hay formas de pensar, hay perspectivas hacia un lado u otro, incluso reducir todo entre progresistas y conservadores es una cuestión muy simplista, la verdad. Hay distintos focos de tensión. Son cardenales, la mayoría, si no es que prácticamente todos, desde el punto de vista de la sociedad europea, son conservadores, así que no tiene tanto sentido hacer eso como en políticas de izquierda y derecha. Pero algo curioso, el cardenal Giovanni Battista Re en su homilía hoy no mencionó a Francisco, pero tampoco mencionó a Benedicto XVI. Él citó nada más la Constitución de Juan Pablo II, citó a Pablo VI también. La felicitación a Parolin es alguna cuestión así muy indirecta, ¿verdad? También no es una cuestión explícita. Además, otra de las cosas que se dicen a nivel de estas cosas de política, no les gusta la exposición mediática de algunos de los miembros. Entonces, algunos de los cardenales, y esto es cuestión entre corrillos porque no lo podemos saber, pero que Parolin estuviese en el funeral recibiendo a todos los jefes de Estado como si fuera el Papa, eso no cayó muy bien entre algunos de los cardenales. ¿Y a quién le tocaba? Generalmente quien presidiera la Eucaristía, en este caso Giovanni Battista Re, pero digamos, podría él seguir cumpliendo su función de secretario de Estado. El asunto es que cuando muere el Papa, toda la Secretaría de Estado y los digámosle así, los ministros, que son los jefes de los dicasterios vaticanos, todo quedaba sin función. Entonces él dejó de ser secretario de Estado. Hay que hacer nuevos nombramientos en todo. Sí. ¿Y eso se hace? Por ratificarlos. ¿Y eso se hace?
ese tipo de nombramientos? Se van a hacer cuando el Papa nuevo esté. Él va a ratificar estos puestos. Pero digamos, no hay un tiempo en específico, él lo puede hacer cuando... Sí, no, en el momento en que sea electo, ¿verdad? El Papa, lo que sigue es la misa para iniciar su pontificado, que antes se decía que era en la próxima fiesta de precepto. Los católicos más tradicionales sabrán a qué se refiere, pero generalmente es el domingo siguiente y ya a partir de allí empieza el funcionamiento, ¿verdad? Dice un oyente... O sea que podría ser este domingo. Sí. Hansel dice, ¿y qué pasa cuando un cardenal fallece? ¿Pierde su parroquia en Roma? Es lo que hablábamos, sí. En realidad, digamos, como son puestos honoríficos, hay algunas parroquias incluso que no necesariamente tienen tanta feligresía o demás, o son nombres históricos de parroquias que tal vez ya no existan, pero que tienen el nombre allí como tal. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, un cardenal llega a la cantidad de años y se convierte en cardenal obispo, entonces sube y hay que sustituir al cardenal presbítero con alguien que está del orden de los diáconos. Eso tiene una precedencia. Si alguno muriese, alguno de los diáconos puede acceder a esa parroquia y sube. Es una cuestión de jerarquías, digamos. Otro oyente dice, hola, buenos días, una pregunta, ¿cómo se hace lo del humo? Que sea blanco y negro. Gracias por informar tan excelentemente. Pues hagamos una cosa, tenemos un informe, Nanita, gracias por el mensaje, un informe de la AFP que nos ayuda con algunas imágenes a conocer cómo se saca ese humo negro, cómo se saca ese humo blanco, de dónde viene, cómo lo hacen. Veamos esta nota. De estos artefactos saldrá el humo con el que el Vaticano anunciará la elección del nuevo Papa. Se trata de un sistema gracias al cual un efecto químico garantizará que el humo sea negro o blanco en el momento indicado. Negro cuando todavía no haya una decisión. Espere, porque se nos cortó, creo que está, nos falta la mitad, ¿sí? Porque te estaban diciendo cómo sacan el humo blanco, cómo sacan el humo negro, ¿verdad? Es un tarrito, ¿verdad? Sí, digamos, anterior a que se utilizaran elementos químicos, que desde la elección de 2005 de Benedicto XVI se usan elementos químicos, uno con lactosa y el otro no me acuerdo con qué, para que se vea más blanco o más negro. Antes lo hacían con paja húmeda para que se viera más negro o con paja seca para que se viera más blanco. O sea, era más distinto, es muy difícil porque sale como gris. Entonces, por eso es que ahora tienen dos estufas, tienen donde queman los votos y la otra que es para colocar el químico para que el humo se vea más blanco o más negro. Sí. Para que no haya duda. Sí. Pero además suenan las campanas cuando sale el humo blanco, entonces ya ahí no hay confusión. No hay pérdida. Bueno, eso sí. Ok, esa parte es interesante, las campanas, porque temprano decíamos, de inmediato entonces comienzan a sonar las campanas cuando hay papa. Sí. Empieza, digamos, tal vez unos minutos después, pero que ya se empieza a ver el humo blanco, empiezan a sonar las campanas y es una locura en Roma, todo el mundo corre para la plaza, ¿verdad? No sé cómo funcionará el tema laboral allí, pero yo me imagino que estando en Roma usted igual quiere ir a ver, ¿verdad? Sea usted creyente o no, usted quiere ir a ver. Me imagino que debe ser como feriado o qué sé yo. Sí. Es un jefe de Estado, entonces también hay relaciones diplomáticas con Italia. Sí, permítame, Pupi, a ver cómo está la plaza en este momento. Me imagino que se va llenando cuando se va acercando el momento de la posibilidad de conocer si hay humo blanco o negro, se va acercando más gente. Que si hubo votación, deberíamos ahorita, se supone, según lo que se había calculando tiempos, que debería ya ahorita salir la primer fumata, porque era entre las 10 y 11. Ya estamos 11 y 18 de la mañana. Entonces podríamos, si hubo votación, cerraron puertas 9:45 y sí. Sí, estar cerca ya posiblemente de ver. Sí, son las 7 de la noche en Roma. Hora y media más o menos llevan. Sí, puede ser incluso que se pueda extender hasta las 8 de la noche, una cosa así. Es más, si ustedes recuerdan, cuando fue electo el Papa Francisco, fue más o menos entre 12:30, 1 de la tarde, hora de Costa Rica. Entonces puede ser que se extienda, ¿verdad? Una pregunta puntual, Hansel, sobre los candidatos, porque usted dice, uno es demasiado popular, que quizás el filipino ha ganado demasiado, se ha vuelto muy mediático. Sí. Sale cantando, sale bailando, sale con la comunidad suya. La frase que ofendió tanto a Lorena, que es que le llaman ya el Francisco asiático, etcétera, etcétera. Y eso parece que, en efecto, a muchos cardenales no le pueda gustar. Estamos especulando. Pero digan, no, es demasiado popular. ¿Eso le quita votos al filipino o al contrario? Un papa que sea popular, que la gente lo quiera, puede ganar adeptos. Ese es uno. Y el otro es Parolín.
porque obviamente tiene la carga en este momento de ser el más papable de todos y si tiene toda esa posibilidad, si es realmente papable. ¿Por qué es bueno o por qué es malo? Para definirlo de alguna manera, Hansel, el hecho de que Parolini lo sea o no. Bueno, esto ya es una cuestión de política interna y es bastante difícil de saber, ¿verdad? Yo especulo con lo que leo y con lo que puedo analizar. Pero eso sí se ha repetido, incluso algunos cardenales cuando van ingresando a las reuniones de las congregaciones generales atienden al público, a los periodistas, pero aquello es un acoso impresionante, ¿verdad? Ven a alguien con sotana negra y roja y le caen encima porque quieren preguntar, otros no quieren hablar, han sido o entran en vehículo, ¿verdad? Y demás. Entonces, esa exposición mediática se dice en un mundo de vaticanistas, que son especialistas, ¿verdad? Periodistas que siguen el paso a paso del proceso del Vaticano y del Papa, se dice que no es bien visto esta cuestión de tanta exposición mediática. Es más, Ratzinger, que era una figura súper conocida, Ratzinger nunca fue de exposición mediática mucha, ni siquiera como Papa, ¿verdad? Era una persona muy reservada. Entonces, bajo esos criterios, una figura que es muy vistosa, muy mediática, tal vez no sea del agrado de los cardenales, pero no lo sabemos, ¿verdad? Sí. Aquí el perfil es lo que marca qué papa necesita la iglesia y qué papa puede ofrecer la iglesia al mundo. Fran León, nuestro compañero productor en la tarde, hizo un perfil de cada uno de estos papables. Ayer le dijimos, si usted le atina al ganador, se ganó un almuerzo. No hay ninguna duda. ¿Quién es precisamente el perfil de Parolini, que es quizás uno de los nombres que más suena a la posibilidad de ser el nuevo Papa? El cardenal Pietro Parolin ocupa el cargo de secretario de Estado de la Santa Sede desde octubre del 2015. Nació el 17 de enero de 1955, es decir, tiene 70 años y es originario del norte de Italia. Trabajó en Latinoamérica como representante papal en Venezuela y asistió además a la firma del Acuerdo de Paz con Colombia en el año 2016. Parolin ingresó a los 14 años al seminario de Vicenza y fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1980 por el obispo Arnoldo Ornisto. Además es el segundo secretario de Estado más joven después del cardenal Eugenio Pacelli. Domina sus idiomas de nacimiento, veneciano e italiano. También habla inglés, francés y español. Es autor de los intentos del Vaticano por fortalecer las relaciones con Vietnam y de la iniciativa para restablecer para el mundo. ¿Cómo le suena? Ay, está buena la señal. Bendita inteligencia artificial. Inteligencia artificial sí, totalmente. Pero es una muy buena definición de quién es él. Sí, es muy diplomático. Una figura diplomática. Lo que se le achaca, digamos, dentro de estos elementos, por ejemplo, porque es inevitable comparar con la figura anterior, es que Parolin nunca o no tiene una experiencia de parroquia, de estar con la gente, de estar más vinculado con eso. Y Giovanni Battista Re hoy en la homilía dijo que se ocupa también alguien conectado con la gente. Entonces, por eso yo lo del diario El País a veces, sí, no, ¿verdad? Sí, no sé. Cosas. Es que yo lo pienso también desde otra perspectiva con el tema, por ejemplo, del filipino, que es también el otro que ahí suena. Ya vamos a escuchar el que está perfil. bien, que tal vez que sea muy popular, que eso a alguna parte de la iglesia no le pueda gustar. Puede que sí, pero al mismo tiempo también pesa mucho lo que hizo Francisco, de que fue acercarse nuevamente a la gente y que la iglesia volviera a sonar, incluso entre los no creyentes o los no católicos. Creo que también a alguna parte de la iglesia o del Vaticano, si lo pudiéramos decir, le importa mucho que la iglesia siga teniendo un papel importante en la actualidad, es decir, que tenga voz y que la gente quiera escucharlos además. Sí, tendríamos que recordar que en las congregaciones generales, cuando fue electo Francisco, en su época el cardenal Bergoglio, una intervención de 5 minutos cambió todo y él dijo, es que la iglesia debe dejar de estar viéndose a sí misma, deje de estar viéndose el ombligo, debe ver para afuera también, ¿verdad? Entonces, eso todavía tiene peso. Hay un sector bergogliano muy fuerte entre los cardenales y eso sí se ha compartido. Al menos el día de ayer lo que se mencionó de la última congregación fue las discusiones de temas álgidos y de entre eso la relación con el mundo es uno de ellos. Vamos a escuchar también el perfil de Tagle, que es el otro nombre que estamos poniendo sobre la mesa. Un saludo a Jania, que nos está enviando mensajes. Dice, buenos días, siempre los veo, bendiciones.
Jania de Los Ángeles desde Limón Centro, y dice: buenas bendiciones personal de Extra TV. Para ustedes, gracias por escribirnos. Esta línea, se nos olvidó decirlo al comenzar el programa, siempre está abierta, el 7003-1234, porque mucha gente nos está viendo desde muy temprano la señal de televisión, que interrumpimos la de radio en su momento, pero la televisión mantuvo la señal y se vio el momento en el que cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Así que muchas gracias a la gente que nos escribió. 7003-1234. Ya voy a saludar más oyentes, pero ¿quién es Tagle? Este perfil de estos perfiles que ha preparado Francisco León. Apodado como el Francisco Asiático, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle mantiene una estrecha relación con las prioridades pastorales que lideraba el Papa Francisco. Tagle nació en Manila el 21 de junio de 1957. Tiene 67 años de edad y es eclesiástico, profesor y teólogo católico. Ejerció como presidente de la Comisión Interdiscaterial para los Religiosos Consagrados desde el 8 de diciembre del 2019 hasta la muerte del Papa Francisco el mes anterior. Fue arzobispo además de Manila del 2011 al 2020. Durante varios años, Tagle dirigió la rama caritativa global de la Iglesia. En el 2019, el Papa Francisco le pidió que fuera prefecto del Departamento Vaticano para la Evangelización, donde ha trabajado estrechamente con líderes de iglesias en países de desarrollo. Durante los últimos días, Tagle se hizo viral por algunos videos de años atrás bailando y también cantando, incluso en diferentes momentos dentro de actividades religiosas. Tagle es el primer papa del sudeste asiático y filipino, y su designación refleja la creciente influencia de la Iglesia en Asia. De ese enfoque que hace me gustó eso, que cierre con ese los cierres de los perfiles con inteligencia artificial. Algo que llama la atención de lo que dice Fran en la nota: ¿qué tan importante es en este momento la Iglesia Católica en esa región del mundo, en Asia? Increíblemente importante. Asia y África están creciendo en la cantidad de cristianos y de católicos, evidentemente. Filipinas, el 80% de la población filipina es católica y está al alza, ¿verdad? Entonces es importante. Una de las cosas, hablando de pros y contras, una de las cosas que se le ha cuestionado al cardenal Luis Antonio Tagle fue que fue removido por Francisco de Cáritas Internacional. El tema administrativo, dicen algunos, no es su fuerte. Entonces les da temor que si no pudo manejar Cáritas, ¿cómo va a manejar la Curia Vaticana? Pero no porque haya pasado algo. No por una cuestión de digamos, de corrupción o de abuso o de alguna cuestión, no, sino por temas administrativos propios. Entonces, sí, porque no se la juega administrando. Sí, eso dicen, ¿verdad? Pero eso está muy en contra de él. Sí, claro. Eso es una mancha. Pero es solamente esa, porque cuando se habló de algunas cosas frente a, por ejemplo, la persecución contra los abusos sexuales, a algunos de estos cardenales les faltó, ¿cómo se dirá?, liderazgo, limpiar a la iglesia de semejante cáncer que la estaba afectando tanto. A esos también se les cobra eso que en su momento el Papa Francisco cuestionó. Eso que estás diciendo es fundamental. Es decir, el hecho de cómo haya enfrentado cada cardenal el tema de los abusos, si ha seguido la política de tolerancia cero de Francisco, es esencial en esto. Ahora, hay que saber que también se juegan intereses extra conclave de grupos poderosos, por ejemplo, en los Estados Unidos, de sectores tradicionalistas, incluso muy cercanos a Donald Trump y a otros, que quieren un papa tradicionalista que vuelva al pasado y demás, y que tienen sus propios medios de comunicación, y en esos medios de comunicación en la semana pasada ya estaban diciendo que Tagle, que Parolin, que Zuppi han sido faldas flojas con el tema de los abusos sexuales. Ahora, probablemente estos son culebrones, estos son chismes más que una realidad como tal, porque cómo se haya administrado no lo podemos saber a ciencia cierta, pero digamos que hay juegos de poder de estos grupos externos que quieren influir en el cónclave. Por esa razón, así nació el cónclave. ¿Por qué se encierran? Para que no haya presión externa. Esa era la idea de todo esto. Mientras usted está hablando, Hansel, tenemos esa señal así. De ahí no la quitemos, ni los ojos ni nada, porque es que en este momento, si ocurriera alguna cosa espectacular, que obviamente es lejana, pero uno no sabe lo que pueda estar pasando, que producto de la votación que ya va a cumplir casi 2 horas,
haya algún resultado. Si no, pues no sucede nada. Y recuerden, como bien lo destacó Hansel, que no es solo el hecho de que el humo, ahí la fumata, sea blanca o sea negra, sino porque las campanas también van a ayudar a anunciar que hay nuevo papa. Es decir, las campanas sonarán, si ahí sale humo blanco, las campanas comienzan al vuelo. Sí. Si no, pues obviamente que no va a suceder mayor cosa. Pero ya la señal en este momento de la señal de la televisión desde el Vaticano se ha fijado en la chimenea. Mientras obviamente sigue llegando gente, porque la otra imagen que estábamos teniendo en el recuadro mostraba la plaza cada vez más llena, cada vez más con más fieles y seguidores de estos eventos. Esa señal al fondo es de la noticia, 11 de la mañana, 30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana. A partir de esta medianoche incrementan los precios de los combustibles. A partir de hoy debe usar mascarilla si desea visitar a un paciente en el Hospital México. Mientras tanto, en el Hospital Calderón Guardia le exigen la protección a todos sus funcionarios. Detienen a 2 funcionarios judiciales por aparente irregularidades en bodega de evidencias. Además, detienen a una mujer que aparentemente usaba sala de masajes para prestar servicios sexuales. Y en el mundo, todos a la expectativa de quién será el nuevo papa, y por supuesto que tenemos transmisión especial aquí en Extra Radio. Esto es lo que hay que saber de este miércoles 7 de mayo. El mundo pone sus ojos en el Vaticano. El cónclave, minuto a minuto. Grupo Extra, testigo de la historia. Sí, Lorena. Sí, Lorena, no quite los ojos de ese sitio. No, aquí estamos. Aquí estamos. Nos quedamos callados y quedamos todos así. Ahí está mirando el recuadro. Sí. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Está la señal de televisión a esta hora. Hola, Paulo Ulloa, nuestro compañero director de noticias de Extra TV, que ha mantenido también desde temprano transmisión después de las 8:30 de la mañana con la señal. Creo que transmitimos todos los, ¿cómo se dice? El proceso es juramento, es cada uno de los cardenales estaba... El que fueron haciendo... individual, sí. Uno por uno. ¿Cómo se llamaba ese evento? Se juró ante los evangelios, sí, ante el Evangelio de San Mateo, para ser específicos, que juraba y se obligaba. Me juro y me obligo. Me juro y me obligo. Esa es la frase. Y tiene que decirla ahí. Sí, me juro y me obligo. Y sí, pongo la mano en este evangelio. O sea, es parte de ese... ¿Y eso siempre ha sido así, Hansel? Digamos que la expresión como tal no lo sé, cuántos años tendrá, pero desde Juan Pablo II es el mismo juramento, la misma frase, ¿verdad? Probablemente es más antigua, sí. Y hemos visto, por lo menos yo recuerdo lo del archivo del cónclave del 78. No se veía eso, nada más se veía cuando los cardenales entraban y hasta ahí llegaba todo. Ya el cónclave que eligió a Ratzinger, a Benedicto XVI y a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, sí se pudo observar ese momento. Pero antes yo creo que no se podía, no se tenía acceso, como los medios no tenían acceso a ese momento de la juramentación de los cardenales. Dicen los medios, cónclave 2025, estoy leyendo aquí, voy a entrar a Infobae, el diario El País también, se cerraron las puertas, comenzó la primera ronda de votación, la expectativa por cumplirse ya el proceso como tal, están contando las horas y obviamente tras una hora de cierre, decía una nota, de las puertas, sigue la espera de resultados de cónclave y que en efecto los ojos están puestos en ese aparato que está ahí en el techo de la Capilla Sixtina, la fumarola. Una pregunta de un oyente, Hansel, ¿es posible que expliquen la diferencia de los 3 cardenales con vestiduras distintas? ¿Había 3?
Bueno, no sé a qué se referirá exclusivamente, pero vamos a ver, en este proceso de elección, los cardenales, ellos van con hábito coral, es decir, de rojo, con el roquete blanco, con la esclavina roja puesta, con el birrete, el sombrero rojo, ¿verdad? Estos son los que van a votar, son los cardenales. Luego habían otros como un color más morado, más fucsia, estos son obispos, o en el caso del ceremoniero, ¿verdad? Del ritual. Y hay otros que están allí o de negro o de blanco, que son o asistentes, ayudantes, gente que va a estar en cuestiones más logísticas de la situación, pero los de rojo son los cardenales y son los que se quedaron adentro, los 133. Pero, por ejemplo, el cardenal es el que viste de negro, me parece que sí estaba... bueno, que son por ¿verdad? el rito oriental. Si es esa la pregunta, es que la Iglesia Católica Romana tiene relación con las iglesias orientales, no con todas, pero con algunas, que tienen, por lo tanto, una comunión plena con el Papa, y estos que son cardenales usan el hábito propio de su iglesia oriental, por eso los puedes ver con un sombrero diferente, incluso cuando celebran misa no usan la mitra regular que usan los obispos, sino como una corona o alguna cuestión así, que representan sus distintas iglesias. La iglesia caldea, por ejemplo, de Irak, hay un cardenal de Irak y de otras zonas por allí, y usan hábitos distintos, sí. ¿Cuándo vamos a tener nosotros cardenal? Cuando el Papa quiera, cuando el nuevo Papa quiera, porque eso depende, es una elección muy propia del Papa. Pero ¿por qué no lo hemos tenido? Ningún Papa le ha interesado tener en Costa Rica un cardenal. La cantidad de gente no es suficiente, la cantidad de habitantes. O la cercanía, incluso. Porque Nicaragua lo tiene y después de la iglesia. También. Es que hay varios criterios. Uno de ellos es la dimensión histórica de una iglesia. Por ejemplo, ser obispo de Buenos Aires o ser obispo de Guatemala, donde estuvo la Capitanía General, eso tiene peso histórico. Okay. Pero también puede ser el detalle que el Papa se preocupe por un pueblo particularmente sufrido, que tenga problemas específicos, dígase Nicaragua, dígase las zonas donde él ha elegido fuera de Europa, ¿verdad? Porque es el sínodo más internacional de gente de un porcentaje no europeo, entonces él designa en esos lugares para mostrar la universalidad de la iglesia. Entonces esperemos a ver si Costa Rica en algún momento tendrá. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, nombrar un cardenal en lugares conflictivos como Nicaragua y otros? Es una cuestión también, digamos, en todos los países que tienen relación con el Vaticano hay un nuncio apostólico que funciona como si fuese un embajador, ¿verdad? El embajador del Vaticano. Pero tener un cardenal implica tener una relación diplomática más estrecha para distintas circunstancias. Okay. Puede ser que alguno de estos cardenales inclusive no se quede en su país, sino que vaya a trabajar a la curia romana y esté directamente vinculado en Roma. Entonces hay comunicación más directa. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, cuando se hizo el nombramiento de Rosa Chávez, del arzobispo Rosa Chávez. El Salvador vivía en un momento de mucha tensión política, recordemos, con la guerrilla del farabundo Martí. Y también... Bueno, es que mataron a Monseñor. Exactamente. También recordemos que en Nicaragua, desde la época de la guerra y de las guerras civiles con Sandino, estaba el cardenal Miguel Ovando y Bravo. Sí. Que él tenía que ver precisamente con la provincia o con la arquidiócesis de San José, pero se ha marcado, sí, ese llamado de atención de que los cardenales, por lo menos en Centroamérica, muchas veces están ubicados en tierras donde es mucho más difícil hacer llegar el mensaje de la Iglesia Católica. Ya tenemos la nota entonces de la Agencia Francesa de Prensa, de AFP, sobre el origen del humo. Aquí están, ¿qué contiene cada cajita de estas? La que están escogiendo en este momento los cardenales para decir, bueno, ¿qué le decimos a la gente? Que no nos pusimos de acuerdo, busquen la de negro y ya emitimos. No vamos a perder la señal, obviamente, de la chimenea, pero escuchemos esta nota a propósito del origen del humo blanco y el humo negro. De estos artefactos saldrá el humo con el que el Vaticano anunciará la elección del nuevo Papa. Se trata de un sistema gracias al cual un efecto químico garantizará que el humo sea negro o blanco en el momento indicado. Negro cuando todavía no haya una decisión y blanco cuando ya tengamos a un nuevo pontífice. El humo pirotécnico blanco está compuesto de lactosa y el humo pirotécnico negro de naftaleno.
Una vez finalizadas las elecciones, se introduce un cartucho pirotécnico compuesto por 6 granadas de humo de 2 minutos de duración, junto con la quema de las papeletas. Si el Papa no es elegido, el humo negro es negro, y si lo es, blanco. La precisión con la que saldrán las columnas de humo que se elevarán desde la chimenea instalada en la Capilla Sixtina dependerá de este esquema, que estará conectado a las 2 estufas que se utilizarán en el cónclave. Una de hierro fundido que ha sido utilizada en todas las elecciones papales desde 1939 y en la cual se quemarán las papeletas. Y otra electrónica que contará con una conexión especial. El cardenal designado activará este botón y será en ese momento en el que las bengalas se encenderán y veremos salir el humo. Hasta la elección del Papa Benedicto XVI, el humo se creaba de la manera tradicional. Se quemaban papeletas para producir humo negro y papeletas junto a paja húmeda para producir humo blanco. Luego, el Vaticano se dio cuenta de que el humo no era particularmente intenso, por lo que diseñó una unidad de control eléctrico que controlaba el humo pirotécnico clásico. Los 2 últimos cónclaves celebrados en 2005 y 2013 concluyeron al final del segundo día de votaciones, cuando el esperado humo blanco apareció en el cielo romano. Bueno, entonces decían ahí, Hansel, los cardenales designados. ¿Cómo se designan? ¿Quiénes podrían ser? ¿Hay una rifa o cuál es esta dinámica? Sí, ahora que vimos el ingreso a la Capilla Sixtina, ellos hacen el juramento, se cierran las puertas, extra omnes, se queda una predicación designada, en este caso fue a Rainero Cantalamessa, que fue predicador de la Casa Pontificia. Cortito. Ajá, cortita. Y luego él va a salir ya con el ceremoniero y dejan a los 133 afuera. Les contaba que el último de los cardenales diáconos, el más joven, que está cerca de la puerta, es el que va a estar abriendo y cerrando. ¿Por qué abriendo y cerrando? Porque van a entrar ceremonieros a entregar las papeletas para cuando sea el momento de votación y demás. Se les da 2 o 3 papeletas en caso de que se equivoquen en alguna cuestión. Tienen que colocar el nombre eligo in sumo pontificem, elijo como sumo pontífice, y colocan el nombre. La Constitución Universi Dominici Gregis dice que ojalá falsifiquen su letra, o sea, no falsifiquen, sino que la encripten, que la hagan para que nadie pueda ver quién sea. Yo pensaría que yo lo hubiera hecho, pero no sabía que era parte de la dinámica. La Constitución lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando se da todo este proceso que decía, ¿quiénes son los designados? Bueno, una de las primeras cosas, el decano del colegio, Parolín en este caso, les va a preguntar, ¿están ustedes de acuerdo con que votemos de una vez o necesitamos reflexionar un poco más? Si dicen, estamos de acuerdo, vamos a votar. Entonces, no sé si vieron una cajita con bolitas de madera que estaba allí en la entrada, tienen números. Son los 133 números que representan a los 133 cardenales. Se va a echar en una bolsa de tela esas bolitas de madera y se van a sacar 9 bolitas. Y esas 9 bolitas van a ser para 9 cardenales, que van a ser los 3 cardenales escrutadores, que son los que van a estar en la mesa central contando, ¿verdad? 3 cardenales revisores, que van a revisar el proceso una segunda vez, y 3 cardenales enfermeros, en caso de que haya algún cardenal que se tenga que retirar a Santa Marta por su enfermedad y que tengan que llevarle las papeletas y demás. Ellos son los escrutadores y el decano son los que encargados después de activar el humo y hacer todos los procedimientos. Entonces esos 9 literalmente es lotería, o sea, no tienen ningún cargo específico, no es por nada, no, lotería. Sí, es una bolsa, pero no es una tómbola, pero sí es una, ahí van a sacarlo. Y sobre eso, don Hansel, ya ahora que tocamos este punto dentro de toda la elección, ¿son los 3 mismos para todo el conclave o se pueden rotar? Se pueden rotar, digamos, hoy en la tarde, como hay una elección completa, se pueden rotar. Mañana en la mañana tienen que volverlo a hacer para las 2 votaciones de la mañana, en caso de que hubiese, y se vuelve a hacer para la de la tarde, para las 2 votaciones de la tarde. Es decir, ¿pero tienen o se puede? No, creo que la Constitución dice tienen, no lo preciso, pero creo que es obligación, sí, cambiarlo. Dígame otro nombre papable, a ver si Fran dejó el perfil. Uno que esté sonando, que a usted le haya sonado también de pronto, Hansel, que lo haya visto mucho en los medios, etcétera. Es que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que ellos vayan a elegir o lo que sea más votable. Digamos, hay uno de en las últimas congregaciones generales han ido ganando nombre otros más discretos, el norteamericano Robert Prevost. A ver si están los perfiles. Robert Prevost, si está por ahí,
Porque si ese es estadounidense, si ese es papable, ya Fran perdió el almuerzo. ya perdió el almuerzo. Franz, ¿se llama? Robert Prevost. Robert Sara. No, Sara no. Sara es Sara. El afroamericano. Es el de África. El de Ghana. El de Ghana. Ok, dígame nombres que están ahí en los perfiles y a ver, y Hansel nos va a decir ese. A ver. Yo dije uno. Mateo Zuppi. Mateo Zuppi es de los más conocidos, es cardenal arzobispo de Bolonia, una línea más bien muy Francisco, ¿verdad? Y muy... Lo encuentras en Bolonia andando en bicicleta. Entonces, tremendo. Escuchemos ese perfil, está muy bien. El cardenal Mateo Zuppi es italiano y era uno de los hombres de confianza del Papa Francisco. Incluso en el año 2023, el sumo pontífice le pidió encabezar una misión de paz para Ucrania. La misma tenía involucrada a grandes potencias del mundo como Estados Unidos, Rusia, China y Ucrania. También en el año 1992 formó parte de un equipo que ayudó a acabar la guerra civil en Mozambique. Fue nombrado sacerdote el 9 de mayo de 1981 por el obispo Renato Sparanzani. Nació el 11 de octubre de 1955. Tiene 69 años y desde el año 2012 ejerce como obispo auxiliar de Roma y obispo titular de Villanova. Además, desde el 2015 es arzobispo metropolitano de Bolonia. Ingresó al seminario de Palestrina, donde obtuvo un bachillerato en teología y también se graduó en humanidades por la Universidad de Roma. El 24 de mayo del 2022 fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Zuppi. Y ahí está. Tiene cara de abuelito bueno. Qué sonrisa. ¿Ah? Sí. Tiene cara de abuelito. Me cayó bien. Sí. Zuppi. ¿Vota por él? No, yo sigo siendo Tagle. Ah, ok. Yo estoy dividida. Así pierda. Entre Tagle yo lo sé, bueno. Obviamente que también Paul Ulloa tiene su corazoncito, ¿no? Sí, a mí me llama poderosamente la atención el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Pier Battista Pizzaballa. Es italiano, es franciscano, fue nombrado por el Papa Francisco en una zona muy conflictiva de encuentro de religiones y que ha estado muy al tanto de la situación también en Gaza. Para mí, esa sería una elección interesante desde el punto de vista político dentro del Vaticano. Inclusive es una persona, bueno, primero, la contra mayor que tiene es que es muy joven. Tiene 58 años, me parece. Entonces sería un papado de más de 20 años, una cosa así. A menos de que pase algo, ¿verdad? Sí. O más, ¿verdad? No más, porque la gente dura mucho más hoy. Sí, pero lo que dice Paul es cierto. Es decir, es una figura que inclusive en el momento del atentado terrorista de Hamas se ofreció como rehén a cambio de vidas de rehenes y logró también negociaciones muy tensas, y él tanto de parte de las víctimas israelíes como visitando continuamente a la gente de Gaza y a los palestinos. Es una figura muy interesante y es un intelectual nato también. Es un biblista de la zona de Jerusalén, que creo que sería es el primer franciscano, me parece, en la historia. Sería. Sí, lo eligen, 60 ¿verdad? años es lo que tiene. 60. Sí, acaba de cumplir 60 años y eso nos hablaría de un papado, largo, cuidado, muy parecido al de Juan Pablo II en ese aspecto, que sería largo. Pero sería una opción interesante que sonaba con mucha fuerza según las últimas publicaciones. Sí, yo ayer justamente estaba viendo, igual repasando, vi esto, que él se ofreció como intercambio. Los oyentes, esta mañana los oyentes que nos han escrito mucho, 7003-1234, que están acompañándonos en esta transmisión especial, que no sabemos si hoy vamos a terminar. Si hoy sale humo negro, entonces quedaremos pendientes de lo que pueda pasar ya. Hansel, si sale humo negro ahora, ya quedará todo para mañana, ¿verdad? Sí, se retiran a cenar a Santa Marta y después en la mañana tendrían la primera ronda de votaciones de las 2 de la mañana.
Nosotros las 2 votaciones de la mañana. Vamos a empezar transmisión, Lorena, mañana más temprano. Sí, un poquito más temprano porque la primera votación podría estar saliendo a eso de las 4:30, inclusive 5, dependiendo de cuánto se tarden. Es posible que ahí ya comencemos a conocer, entonces decir que mañana, 4 de la mañana, nosotros debemos estar al aire ya con esa cobertura. Para quienes madrugan más, que a veces nos escriben desde muy, muy, muy tempranito, bueno, mañana sí les vamos a acompañar antes de las 5. Es que, Paul, si nos acompañaron en el sepelio del Papa a esa hora, ¿verdad? Que estuvimos aquí y la gente estaba conectada, es porque llama la atención. Ahora, con saber quién va a ser el Papa, la expectativa es demasiado grande. ¿Quién va a estar durmiendo? Me decía a mí un padre. Yo le decía, padre, cualquier cosa lo podemos llamar. Me dice, sí, fijo, estoy despierto. Sí, no. Y yo les voy a ser sincero, yo duermo, como dice uno, con un ojo abierto. Con un ojo abierto y desde anoche di vuelta y volví a ver el televisor, que lo dejé precisamente, y por eso lo dejamos desde anoche. Esta señal que ven ustedes en este recuadrito, los que nos están viendo por Extra TV, ese recuadrito está desde ayer a las 10 de la noche, precisamente por eso, porque mucha expectativa de la gente esperando el inicio de este cónclave, y todavía más aún ahora en horas de la madrugada nuestra, la mañana en Roma, en donde se podría anunciar en la bueno, esperemos lo que salga ahora, pero si en la primera votación de la mañana se elige al Papa, nosotros lo tendremos aquí, como siempre. A las 4 de la mañana, entonces, mañana madrugamos una horita más. 4 de la mañana empezaremos transmisión desde Buena Mañana, y sí que será desde muy buena mañana, televisión. Juan Carlos desde Entre Ríos dice, gracias por esta cobertura tan especial, excelente trabajo. Pues nos gusta que le haya gustado a usted, obviamente, que nos esté acompañando es importante para nosotros. Las 11 de la mañana, 53 minutos. Información a esta hora de la mañana a propósito de lo que decíamos con los cardenales de esta región del mundo, según esta información. En la mañana, 55 minutos, transmisión especial permanente del Grupo Extra a través de la televisión de Extra TV y la señal también a través del 92.3 FM de Extra Radio, y toda la información en nuestro sistema digital. Todas las redes están pendientes, el minuto a minuto, la galería de fotografías que lógicamente produce un evento como estos, y la compañía nuestra de los oyentes que permanentemente nos están acompañando esta mañana en esta transmisión especial. Por esas cosas, Hansel, allá son las 8 de la noche. Históricamente se supone que entonces a las 8 ellos ya deben estar cenando. Así fue los horarios publicados la vez pasada, ¿verdad? Ya a las 8 estaban cenando, entonces ya habían determinado esto. Recuerden que la única manera en que no haya fumata hoy es que hayan decidido no votar y que estuvieran deliberando. Pero eso ¿alguien dará cuenta de eso, Hansel? ¿Cómo nos damos a los cuenta? medios, Exacto, al público. exacto. Buena pregunta. Imagino que los medios de prensa vaticanos van a avisar, pero esa señal que tenemos. Sí. No, pues ahí sí nos dejó. Sí, es que puede ser que hayan decidido no votar. Claro, porque son pero le tienen que decir también al pueblo de Roma que se empieza a reunir en la plaza. Bueno, además hay mucha gente viendo a través de las pantallas qué va a pasar con esa señal. Entonces, de alguna manera, por algún lugar, deben informarnos de que se tomó una decisión. Todavía no habemos papa. No hay papa, pero sí debe haber algún anuncio desde el Vaticano hoy. Ahora, si no nos da a las 10 de la noche, ellos están durmiendo. Y nosotros aquí esperando el humito negro. Aquí esperando que el humo, y ellos ya están descansando. Porque eso no funcionaría. Están tirando humo, pero ronquidos. Primero la cena. Sí, primero cenar. Pero eventos como estos, Hansel, que la Iglesia Católica congrega a sus fieles, no solo son 1.400 millones de personas en el mundo, sino que a quien le interese la historia, estudiosos de la teología o simplemente ciudadanos que aunque no tengan una fe, no se congreguen, etcétera, aún así esto llama mucho la atención, permanentemente. Sí, totalmente. Es una de las preguntas que la gente hacía, ¿por qué darle tanta pelota a esto, tanto énfasis y demás? Es que incluso una persona no creyente o de otra tradición religiosa sabe y se da cuenta de la influencia diplomática que tiene el Vaticano, de la historia que hay detrás, de la cultura que está
una de las patas de la cultura occidental está en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, y cómo el cristianismo también llega a América Latina a partir del catolicismo. Entonces hay muchos vínculos allí y muchos elementos, y ya de una cuestión más contemporánea, el tema de la importancia de cómo puede haber una voz autorizada de altura moral para poder hablar en temas de derechos humanos, de guerras, de conflictos. Eso es muy importante y sigue teniendo un papel de peso en Occidente. Cada vez que se acerca alguna gaviota o algo así, hay movimiento. Nos quedamos como... Más que yo siento que más bien cada vez que una gaviota salga volando, porque yo me imagino que eso generará algo. Un ruido y o calor o algo. Calor o una vibración, ¿verdad? Vemos que ellas perciban. Que ellas perciban, sí. Vemos que la chimenea tiene lo que llamamos rayos, que son para sostener la chimenea, asirla bien a este techo de teja que cubre a la Capilla Sixtina. Estaba viendo ahorita, estaba revisando el portal de Asiprensa, que es una de las agencias católicas del mundo, y dice que hay esto que va más allá de los que profesamos la fe católica. También hay apuestas. O sea, tanto interés al mundo esta elección, que quienes no profesan esta fe, no profesan la fe católica, también se interesan, y algunos por esta razón, por razones completamente que no deberían darse, pero que sí se da. O sea, en el mundo hay, me imagino, un lugar de estos, como de apuestas deportivas, con esta misma señal, y esperando. Pues sí. Esperando eso. Sí. Sí, hablábamos de eso temprano, ¿verdad? De cuánto se mueve en Italia, que es prohibido, pero Inglaterra, Estados Unidos, hay casas de apuestas que ganan millones con esto. Total. Una pregunta, ¿cómo hasta qué hora vamos a estar viendo esa chimenea? Más o menos para saber si hay almuerzo aquí o no, porque pues nos tocará pedir pizza. Hace hambre en Roma. Porque y aquí también. Ellos deben estar ya cenando. No. ¿Usted se siente engañado, don Henry? Sí, porque a ver, muchachos, compañeros y Hansel, nuestro invitado, son adultos mayores. Sí. No estamos hablando de personas... y descansar. No son personas que, digamos, pueden estar hasta las 10 de la noche discutiendo. No, hay unos horarios precisamente respetando sus condiciones de salud. Sí. Y repito lo que decía ahora. Acuérdense cuando fue la elección del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Fue más o menos hasta la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, que se vio. Entonces... En este momento estamos mediodía nuestro, 8 de la noche de Roma. En cualquier momento tendremos una respuesta, o los medios de prensa nos van a comunicar que no hubo votación. Hay un dato que está precisamente, que estoy revisando ahorita. Hay un cardenal, el cardenal bosnio, Vinko Pulic, tiene problemas de salud muy fuertes. Incluso se pensaba que él no iba a poder llegar al cónclave, pero logró pronunciar, y eso es lo que destacan los medios de prensa, logró pronunciar con emoción su juramento, y eso ha llamado la atención. Él es el representante en Bosnia-Herzegovina y fue elegido cardenal, fue nombrado cardenal por Juan Pablo II. Ese tiene problemas de salud. Nikola Bikoc, el cardenal más joven del mundo, tiene 45 años. Y el cardenal Osorio es el cardenal de mayor edad, cumple 80 años el 16 de mayo. Estamos hablando entonces que tenemos de los 133, vamos desde los 45, que ya a esta hora, 8 de la noche en Italia, ya me imagino, tiene hambre. Y sueñito. Y el cardenal de 80 años, el cardenal Osoro, que el cansancio y demás, que ya pueden estar bastante cansados, y por eso se hizo
bueno, Juan Pablo II fue quien hizo ese cambio, porque antes el cónclave era de verdad, pasaban ahí dentro todo el tiempo. Se construyó la Casa Santa Marta para eso, como un apéndice, para que pudieran estar en mejores condiciones, porque sí, lo que dice la historia es que los cardenales se quedaban ahí, dormían ahí, comían ahí y estaban prácticamente en pequeñas tiendas de campaña en ese sitio. No eran tantos, pero sí era mucha gente. Sí, y eran personas grandes. Mayores, bastante mayores. Sí, antes de la construcción de la Casa Santa Marta, los cardenales, y fue la experiencia de Juan Pablo II en 2 cónclaves, ¿verdad? Porque él participó en la elección de Albino Luciani y Juan Pablo I, y luego él salió electo 33 días, bueno, un poquito más, pero después de los 33 días del papado más corto reciente, que fue el de Juan Pablo I, lo que hacían era, en las estancias del Palacio Apostólico se colocaban biombos que separaban camas con armazones de madera, entonces se quedaban allí porque no tenían un lugar específico para alojarse. Por esta razón Juan Pablo II determinó construir Santa Marta con 120 habitaciones y luego con algunos anexos y demás, porque ahorita son 133, entonces algunos duermen en Santa Marta y en unos anexos colocados. Sí, yo me está matando la ansiedad por una razón. Es que, a ver, si cumplimos obviamente nuestra programación normal, no va a ser que salga la señal de humo. Nos vamos a almorzar y sale la señal, entonces... Mientras estamos almorzando. Exactamente. Porque además la incertidumbre está en hasta qué momento van a anunciar que si hubo decisión o no. Y si ya hubo decisión, si la van a anunciar de una vez. Si hay la fumarola, la fumata negra, pues obviamente nos establece de por sí que no hubo decisión y que esperaremos entonces hasta mañana. Y la madrugada entonces de Lorena a las 2 de la madrugada para llegar aquí no será necesaria. Pero si hay humo blanco, obvio, definitivamente vamos a tener la posibilidad de conocer quién va a ser el Papa, porque ya tendríamos la transmisión incluso de esa ventana que estábamos observando hace algunos momentos desde la plaza de San Pedro. Lo cierto es que por los horarios se han venido cumpliendo más o menos como se establecía. Porque a las, recuérdeme el horario 8:30, Lorena, se esperaba el cierre de la puerta. Pero sí, como tal comenzó el proceso. A esa hora empezó el desfile desde la Capilla Paulina, que es la capilla que está ubicada a unos metros de la Capilla Sixtina, y comenzó la procesión de los 133 cardenales hasta la Capilla Sixtina. Y de ahí ya terminar el rezo de las letanías de todos los santos, una oración, y luego comenzó la juramentación, que ahora estaba haciendo números más o menos, si son 133 votos a 1 minuto por voto, digámoslo así, en el momento de depositarlo, estamos hablando de hora y... parecido a lo que tardaron en la juramentación. Parecido a lo que tardaron en la juramentación. Hora y media, un poquito más. Más o menos. Entonces, sí sí habría que esperar que si empezó como a las 10 y 30, no, a las 9:45 se terminó, sí. Se dio el extra omnes, súmele eso, poco más de 2 horas. Estamos hablando de 11:45, se están contando, se está verificando y ya estamos hablando de que 12:15, 12:20, don Henry, para que no coma ansias. Hansel, estoy leyendo más sobre lo que dijo Batista Rey. Sí. Es que hay una avalancha de especulación tremenda entre los vaticanistas y los que les gusta leer. Le cuento otra cosa que dijo Rey, y que agarraron los micrófonos fuera de a ver, no lo oficial, es que Rey se agachó, los micrófonos están abiertos, y claramente audible en la grabación del acto, él le dice: felicidades por partida doble.
obviamente que esta frasecita la han agarrado y la están interpretando esa partida doble que es. Felicidades por partida doble aquí a Parolín. A Parolín. Él se agacha y le dice eso a Parolín, los micrófonos están abiertos y se escucha cuando se lo dice. Entonces no era solo la referencia que hizo en la misa, en el sentido de felicidades a Parolín, sino, o destacar el trabajo de Parolín, sino el hecho de que no hubiera hablado del Papa Francisco, que son dos cosas que se interpretaron. Pero Hansel, de aquí en adelante, cualquier frase que se diga, que se interprete, cualquier señal, la van a agarrar los que les gusta especular sobre el tema para decir mil cosas. Pero esa frasecita sí es llamativa, ¿verdad? Sí, claro. Evidentemente, como bien decís, se está especulando al respecto, pero en estos contextos cualquier cosa que sea dicha fuera del protocolo establecido puede ser interpretada para uno u otro lado, para alguna u otra persona, ¿verdad? Entonces, estamos en... Ahora lo que decía Paul es tal vez muy curioso. Ciertamente tenemos más cardenales que en elecciones anteriores, por lo tanto el proceso puede alargarse un poco más. Eso sí es cierto, ¿verdad? Se han superado los 120 electores que la Constitución mencionaba y son 133 y eso puede implicar un mayor, un atraso en el conteo de los votos, en el proceso del escrutinio. ¿Me deja enviar un saludo? Pero claro. A los padres de la Catedral de Limón. El padre Luis, el padre Rodri, y ahí me cuentan cuáles otros están conectados con nosotros, viendo la transmisión. Qué bien, es que pues yo creo que medio mundo está viendo la señal de esa chimenea, obviamente que es en este momento lo más llamativo. ¿Y qué otras noticias ha habido, de hecho, a nivel nacional? Sí, a nivel nacional hemos tenido otros, está lo que mencionaba Angie, por ejemplo, de los titulares. El tema de la gasolina, también la detención de los funcionarios judiciales. Esto sucedió en Nicoya, otros allanamientos que hubo, por ejemplo, con tema de robo agravado, otros temas también por drogas, allanamientos en Punta Arenas, allanamientos en Zixaola, en este caso. El IJ estuvo bastante movido hoy en la mañana, de hecho, Zixaola, Cartago, otro hombre también detenido. Ayer mencionábamos un muchacho de 17 años y en este caso uno de 34 años detenido por tema de proxenetismo, mentira, en este caso, perdón, es una mujer de 34 años más bien relacionada con tema de proxenetismo en Cartago, también allanamientos en Zixaola, bueno, son... Caramba. Y la noticia además posiblemente también política se empieza a generar hoy en la tarde, ¿verdad? Recordemos que tenemos conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Sí, ya en minutos. Sí. Las 12, sí, hoy es miércoles. Le va a tocar al presidente. 12 y 11 minutos. Tenemos una noticia muy triste. Nos está enviando en este momento un oyente al 7003-1234 lo siguiente. Dice, hola, siempre esta oyente nos saluda con el hola guapos, Alejandra. Pero nos quiere compartir una noticia muy triste porque hubo un accidente camino hacia Nicoya, donde murió una mujer que chocó con su moto. Estaba viendo en los medios precisamente que nos están enviando el reporte del accidente. Iba a hacer su trabajo y se produjo un adelantamiento en falso y chocó contra la moto de su prima. Son primas. La muchacha era mi prima, su nombre Patsy Galarza. Deja 3 niños y vivía en Puerto Jesús de Nicoya. Ella iba hacia su trabajo en Nicoya cuando sufrió este accidente. Pues obviamente que para Alejandra y para toda la familia de esta muchacha, de Patsy, nuestro mensaje, nuestro abrazo, porque pues están viviendo una situación de tragedia, como está pasando en tantas familias todos los días, producto de estos accidentes de tránsito. Es impresionante que todos los días la cifra siga creciendo de personas que mueren en accidentes, principalmente de motos, aquí en nuestro país. Un saludo solidario para toda esa familia. Dice Magali, la mejor transmisión y mejores comentarios y datos muy importantes. Nos dice Magali, muchas gracias por esa información. Le estoy viendo, Hansel, en la mesa de trabajo, 3 libros sobre el Vaticano. Pero básicamente no solo Vaticano, estamos hablando de cónclave.
3 libros que hablan de cómo es el proceso del cónclave. ¿Cuánta literatura puede producir un evento de estos que estamos viviendo en este momento? Bueno, es interesante porque así como les decía ahora, bueno, yo trabajo en el área de mi especialidad dentro de la teología es el área de la Biblia y del estudio del cristianismo primitivo, de los orígenes del cristianismo. Entonces, todo este elemento diplomático y demás que tiene que ver con constituciones, derecho canónico y demás, no es mi área de especialidad, pero se vincula muchísimo por el tema de orígenes del cristianismo, porque los primeros 3-4 siglos se da una claridad en el tema de la sucesión del obispo de Roma, ¿verdad? Y demás. Recientemente un periodista muy conocido en Rome Reports, Javier Martínez Brocal, él se encargó de actualizar un texto del padre José de Jesús Aguilar, un mexicano comunicador muy conocido en redes que generalmente trata temas religiosos, pero Martínez Brocal amplió y prácticamente hizo más gordito todo este trabajo, y del libro que se llamaba Sede Vacante le hizo un nuevo libro que se llama Cónclave, a partir de preguntas y respuestas acerca de todos los elementos que pueden pasar o no pasar en todo este proceso de elección, ¿verdad? Entonces, con base en eso, para quienes preguntan de dónde toma uno la información, tenemos una información fidedigna de lo que está sucediendo y de los últimos cambios, incluso estipulados desde noviembre del año 2024, que el Papa Francisco colocó dentro del proceso de su funeral y otros detalles más. Pero es bien interesante, como les decía, porque ahora, pensando en todo este proceso, otros textos de Alberto Meloni, historiador del Vaticano, también sobre los procesos de la historia de la institución, y les hablaba de cómo a lo largo del tiempo, antes de que Paul llegara, hablábamos un poquito de todo este proceso desde el año 1274, donde se empieza a dar una elección como tal ya a puertas cerradas, y cómo anteriormente, en los primeros 3 siglos, el obispo de Roma designaba a su sucesor y el pueblo lo aclamaba. Era una cuestión de aclamación. Un teólogo muy conocido, historiador, José Ignacio González Faust, quien recientemente falleció, tiene un texto que se llama Ningún obispo impuesto, que es una frase de San Celestino, un papa, porque la idea es que los obispos fueran colocados en la antigüedad por su propia diócesis, por sus propios fieles. No iban a elegir, como a veces se ha dado, un obispo que ni siquiera conoce la diócesis a la cual va a ir a gobernar. Eso es un contrasentido. O, por ejemplo, nombrar un obispo de una diócesis donde no hay fieles. Eso es como para crearle un título nada más, pero su función es una función de pastoreo. Entonces tiene que ser la comunidad, la iglesia, la que participe y designe. En todo este proceso que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Conforme fue creciendo, ya en el siglo IV estamos hablando de que avanza la institucionalización de la iglesia. Entonces, en todo este momento ya empieza a desarrollarse mecanismos de sucesión y otros elementos para poder elegir al obispo de Roma y no dejar que sea una cantidad de gente incontable, imposible de determinar quién elija al sucesor, ¿verdad? Entonces se establecieron esas tres mecanismos: uno por aclamación popular, que era más como de aceptación; el otro por votación secreta; y el otro por mandar comisarios, que las iglesias designaran a quienes iban a votar por ellos para elegir al obispo de Roma. Que esto es un detalle: el Papa primero, antes que ser todos estos títulos de sumo pontífice, de vicario de Cristo y todas estas cosas, el Papa es el obispo de Roma, es el obispo de la ciudad de Roma. Ese es su elemento fundamental y fue algo que Francisco muchísimo quiso destacar, ¿verdad?, en todo su pontificado. Y Hansel, ahí también nace también el hecho de que el obispado, el obispo de Roma tuviera que estar en Aviñón, en Francia, en una época en donde Roma era atacada constantemente. Sí, bueno, eso es en el siglo XIV, donde los cardenales, ya aquí se mezclan los intereses políticos de los reinos de la época, ¿verdad? Y uno de los cardenales que tiene problemas con las guerras que se están dando en la península de Italia, tiene que trasladarse a la zona de Aviñón en Francia, ¿verdad? Entonces se trasladan y duran allí casi 70 años. Hay varios papas, desde Clemente VII, Clemente VI, algunos de los Clementes, ¿verdad?, que estuvo por allá. Incluso hay algunos castillos en la zona de Aviñón que se llaman Chateau Pape Clement, Papa Clemente, ¿verdad?, porque tienen esa denominación de cómo empezó todo este proceso.
y se trasladaron allá hasta que se dio ya en el año 1400 y resto un nuevo cisma, una nueva división, porque los obispos franceses eligen a un papa y los obispos en Roma eligen a otro, y hay dos papas en el momento, ¿verdad? ¿En serio? Sí, claro, y eso generó un cisma en la iglesia occidental otra vez, una división, hasta que se elige un tercero y se anulan a los otros dos, ¿verdad? Que siguieron creyendo que eran papas. Hansel y compañeros, Dani se puso a la tarea de buscar el pedacito donde aparece el micrófono abierto de Giovanni Battista Re, agachándose para saludar a Parolini y decirle felicidades por partida doble, según esta traducción que están haciendo muchos vaticanistas sobre el tema. Es muy cortito el video y el audio, vamos a tratar de establecerlo. A ver. Auguri el doppio. Auguri Doppi. Repítalo, por favor. Desde el comienzo, desde el momento que se acerca. Auguri el doppio. Hansel, ¿eso traduce? Felicidades por partida doble, ¿realmente? ¿Y en qué idioma es? Es italiano, está hablando auguri. Son felicidades, ¿verdad? Sí. Entonces, no me voy a atrever a hacer la traducción porque yo no hablo italiano, ¿verdad? Hablo francés, inglés y otros idiomas, pero italiano no. Pero este auguri... El traductor de Google no lo ayuda. A ver, auguri Doppi. Sí, no me voy a atrever a decir algo que yo no sé porque prefiero... Sí. Porque si lo están traduciendo así, felicidades por partida doble. Y obvio, Hansel, usted lo dijo, obviamente que eso va a generar todas las especulaciones posibles. Y al parecer sí es en el fragmento donde vimos en el momento en que se estaban dando la paz y que quedó el micrófono abierto. Y quedó el micrófono abierto. Qué bien, ¿no? Pupi, bien, buscando ese pedacito donde precisamente se escuchaba eso. ¿Ya encontró la traducción exacta? Es que estoy buscando sinónimos porque la palabra que me dice aquí no... Doppi. No me coincide. Doppi con doble P. Doppi con doble P. Escuchemos otro perfil de Francisco León, otro de los cardenales, papable. Todos estos perfiles, alguna de estas personas que hemos tenido esta mañana va a ser elegido como papa. ¿A quién más escogimos? Vamos a ver. El cardenal húngaro Péter Erdő, de 72 años, es un respetado abogado eclesiástico que mantiene un tono conservador muy diferente al difunto Papa Francisco. Nació el 25 de junio de 1952 en Budapest e ingresó al seminario central de esa localidad en 1975. Un año después obtuvo el doctorado en Sagrada Teología y en 1977 fue enviado a Roma para obtener un doctorado en Derecho Canónico en el año 1980. La ordenación sacerdotal de Erdő se presentó el 18 de junio de 1975 y fue profesor en varios países, entre ellos su país natal, así como Roma y también Argentina. Fue nombrado cardenal el 21 de octubre del 2003 por Juan Pablo II y participó en los cónclaves del 2005 y 2013. Las 12:21, transmisión especial que comenzamos a las 5 de la mañana hoy. Y como dice la promoción que hemos emitido a través de nuestras redes sociales hasta conocer quién va a ser el nuevo Papa. La incertidumbre total está en cómo, en qué momento podríamos tener ese nombre, incluso ni siquiera saber si vamos a tener o no humo blanco o no, o humo negro hoy en esta transmisión que estamos haciendo. De hecho, le hemos pedido a nuestros compañeros, a Pablito Gabas, a Pedrito, a todos ellos, que nos regalen unos minutos, porque es lógico que la expectativa está centrada aquí. La otra parte que podríamos tener, compañeros, es obvio, tener la transmisión normal de la transmisión deportiva, manteniendo la señal del... Les dejamos el recuadrito. El recuadro, sí, de la señal de la chimenea,
y en el momento que se produzca alguna información, pues volver con ellos, porque la incertidumbre es absoluta. Sí. No sé qué dice Paulo Ulloa. No, yo diría que sí, que según ahí está haciendo un poco de números, ¿verdad? Yo no hago números. No, yo sí hago más o menos números, mínimo 12:30. Ok. Mínimo. Entonces a las 12:30 entregamos la transmisión de deportes para mantener la señal. Exacto. Entonces. Ok. Una pregunta, Hansel, de oyentes. Hoy están los oyentes participando mucho y eso nos ayuda mucho también. Saludos. Aquí escuchando la transmisión. Felicidades, nos dice el oyente. ¿Habrá un cardenal que haya participado en varios cónclaves? Sí, ahora como decíamos y Paul lo mencionaba también, hay algunos cardenales que fueron elegidos por Juan Pablo II, por lo tanto ya han participado en 2 cónclaves y este sería su tercer cónclave, ¿verdad?, en que podrían participar. También encontramos algunos casos de algunos cardenales nombrados por Benedicto XVI, entonces estamos hablando de que este es su segundo cónclave en la participación. Sí, de hecho hay algunos que son la minoría, porque recuerden que el 80% del colegio cardenalicio fue nombrado por Francisco. Ajá. Entonces sería su primer cónclave. Tal vez por eso también hay atrasos, ¿verdad? Es la primera vez que el 80% está votando y no conoce. Bueno, conocen el procedimiento porque tienen que estudiarlo, leerlo. Han estado en eso, leyendo la Constitución Universi Dominici Gregis, pero están en este proceso por primera vez. Se están estrenando y por ende que vaya un poco más lento parte del aprendizaje. Pues ¿no? También quieren aprender. Alistemos por favor otro perfil de otro de los cardenales papables. Dice don Fernando que muy buena la transmisión, pero ya le está dando hambre. Sí, yo creo que ustedes pueden en la casa. ¿Somos cuántos? Yo creo que ustedes en la casa pueden ir almorzando, ¿no? Sí. Mientras mantenemos la señal de televisión. Me preocupa los padres de la diócesis de Limón. Que deben estar almorzando. Deben estar almorzando. Está el diácono Joan y el padre Fabio. Deben estar almorzando. Sí, porque están ahí están en la casa cural. Están en la casa cural. Ok. Bueno, 12:25 minutos. ¿Cuál cardenal me dice? Robert. Sara. Aquí está, su perfil. Otro papable. Oriundo de Guinea, Robert Sara tiene 79 años de edad y se destaca por simpatizar con el ala más tradicional de la iglesia y por su gran proyección en medios de comunicación y redes sociales. Desde joven demostró una vocación religiosa firme, lo que lo llevó a dejar su hogar para continuar su formación en el Seminario Menor de Vingerville, en Costa de Marfil. Después de la independencia de Guinea en 1958, regresó a su país natal, donde completó sus estudios y fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1969 en Conakry. Tras ello, Sara profundizó en su formación académica, obteniendo una licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y otra en Sagrada Escritura en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. De regreso a Guinea, asumió diversos roles pastorales, entre ellos rector del Seminario Menor de Quindia y párroco en varias localidades como Boqué, Catase, Cundurá y Orús. En 1979, a los 34 años, fue nombrado arzobispo de Conakry, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo, un hecho que llevó al Papa Juan Pablo II a apodarlo cariñosamente el obispo bebé. Sara se convirtió en el primer papa negro en la Iglesia Católica. Creí que no iba a tener portada. Tenía portada también. Estaba revisando ahorita. Finco Pluvic fue nombrado cardenal por Juan Pablo II. Es el que tiene ya, este sería su tercer cónclave. Stanislav Ripu y Tomiti Michael Dolan fueron nombrados por Benedicto XVI. Y ya tendría entonces, este sería su segundo cónclave. Así como estamos... y ya viene el restante de la lista de los cardenales nombrados por el Papa Francisco. Entonces sí, hay un número importante de, por lo menos uno, que ya lleva tres cónclaves, y la mayoría, el resto, fue nombrado por Benedicto XVI, y por lo menos solo uno, el de Serbia-Herzegovina, Publish, que fue nombrado por Juan Pablo II. Luis Go dice, excelente transmisión, nos felicita por la transmisión y pregunta cuántas horas llevan de cónclave. Si comenzó a las 8:30 nuestra,
¿Cuánto llevan de cónclave entonces, Hansel? Si no, somos, a las 2 con la misa. Si somos estrictos desde que inició el cónclave, desde que inició la misa, inició el cónclave, pero el extra omnes fue a las 9:45 de la mañana nuestra. O sea, en ese momento se abrieron las puertas. La puerta. Exactamente. ¿Cuántos años tiene en este momento Parolín? 70. ¿70? Sí. No tiene tanta edad, o sea, sí tiene mucha posibilidad de serlo. No, y tal vez sería bueno mencionar con respecto al último perfil, al de Robert Sara, que es una de las figuras del ala más tradicionalista de la Iglesia, que ha abogado por inclusive la misa tridentina, es decir, la misa en latín y todo lo demás. Es uno de los sectores, entre comillas, de las etiquetas que se usan conservador, ¿verdad? Y que además es un cardenal negro, hablando de lo que se ve en redes sociales, que la gente dice, bueno, es que va a salir el Papa Negro y las leyendas de Nostradamus y que todo esto y que todo eso. Vieran qué curioso por la confusión que hay al respecto. Dando la vuelta de una de las zonas del Vaticano está la Chiesa del Jesús, la Iglesia del Jesús, que es la sede de los jesuitas, y Francisco era jesuita, ¿verdad? Entonces, por la influencia que tiene la orden religiosa, la orden jesuita es la orden masculina más poderosa de la Iglesia Católica, que tiene más miembros, que tiene universidades, que tiene colegios, que tiene mucha influencia, ¿verdad? Al propósito general de los jesuitas siempre se le llamó, porque generalmente no usan un hábito específico, pero cuando usan hábito, usan sotana como cualquier otro presbítero o cualquier otro sacerdote, sotana negra. Entonces el propósito general de los jesuitas se vestía de negro y estaba a un lado el propósito de los jesuitas y del otro lado el Papa blanco. Entonces al propósito le decían el Papa negro. Algunos dijeron que Francisco era el Papa negro porque era jesuita, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con el color de piel de una persona, más bien eso parece un poco malintencionado de forma racista en algún sentido. No, totalmente vinculándolo con algo malo. Exactamente. Son las 12:29 minutos. Vamos a tener la información ya deportiva, ya están nuestros compañeros de deportes, pero la señal de televisión se va a mantener, la fumarola, la chimenea, vamos a mantener esa señal, y en el momento que se produzca alguna información importante, pues obviamente que estaremos por bien o para sí o por no. Sí, pero vamos a tener información. En el momento en que ya salga la fumata, sea blanca o sea negra, estaremos interrumpiendo la programación tanto de Extra TV como de Extra Radio para llevarles a ustedes la información al momento. Entonces, vamos a mantener ese recuadro en esa parte inferior de la pantalla para los que nos están observando por televisión y por las redes sociales, y estaríamos interrumpiendo en el momento en que salga la fumata. Hansel, gracias, muy amable por haber venido, gracias por el tiempo aquí con nosotros. Gracias a ustedes, y estoy atento en caso de que salga la fumata blanca. Sí, lo vamos a estar llamando posiblemente. Además, Hansel lo hacemos, ¿verdad? Devuelto. Sí, Hansel es profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Y será bienvenido siempre. Muchas gracias. También, Paul, gracias. Gracias. Lorena, quedamos pendientes. Aquí nos quedamos esperando a ver. Muy pendientes. El mismo Angie, almuerce. Muchas gracias. Vamos a almorzar también de una vez. Señal entonces de los deportes, ya regresamos en cualquier momento.